Hola con todos, mucho gusto. Soy Keila Rodríguez Cabrera, estudiante de primer semestre de Psicología en línea, y hoy quiero hablarles de un tema muy interesante, los nervios craneales y espinales. Comprender estos nervios y su funcionamiento es esencial para saber cómo funciona nuestro sistema nervioso central y cómo se comunica con el cuerpo. Y de esta forma podemos ver cómo influyen tanto en nuestras respuestas como en nuestros comportamientos. En esta imagen que voy a presentar, se pueden ver los 12 pares de nervios craneales y cómo nacen desde la base del cráneo y emergen directamente desde el encéfalo y están diseñados para la información tanto sensorial como motora con el resto del cuerpo. Como se puede observar, hay 12 pares craneales. Empieza con el olfatorio, el óptico, el oculomotor, troclear, trigémino, abducente, vestivococlear, glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso. Ahora bien, los nervios craneales se pueden dividir de acuerdo a sus funciones, que son tres. Son sensoriales, motoras y mixtas. Empecemos con los sensitivos. Son aquellos que transmiten información sensorial desde los órganos sensoriales hasta el sistema nervioso central. Y en esta categoría entran tres nervios: el olfatorio, el óptico y el vestíbulo-coclear. El olfatorio, que es el primer par, es el responsable del olfato y se puede percibir su función, por ejemplo, cuando inhalamos el aroma de una flor y las células olfativas detectan las moléculas de olor y envían las señales al bulbo olfatorio, que a su vez envía la información al cerebro para reconocer de qué olor pertenece esa molécula. Le sigue el nervio óptico, que es el responsable de la visión. Por ejemplo, cuando observamos un objeto, la luz que entra en el ojo se convierte en señales eléctricas a través de la retina. Y estas viajan por el nervio óptico de modo que podamos procesar la imagen que estamos viendo. Y por último, el vestíbulo-coclear, que es el par nervioso octavo, es responsable tanto de la audición como del equilibrio. Y su funcionamiento se puede ver, por ejemplo, cuando escuchamos música o cuando nos mantenemos equilibrados al caminar. En la segunda categoría se encuentran los nervios motores. Son aquellos que dan las órdenes motoras desde el sistema nervioso central hasta los músculos y permiten el movimiento. A esta categoría entran cinco nervios, que son, empezando el oculomotor, que es el tercer par y es responsable de un movimiento ocular y la regulación del tamaño de la pupila. Su funcionamiento pues, se puede ver, por ejemplo, cuando observamos un objeto cercano y el nervio oculomotor activa los músculos que mueven el ojo hacia ese objeto y ajusta el tamaño de la pupila para permitir la cantidad exacta de luz para identificar el objeto. Le sigue el nervio troclear, que es el cuarto par, que también es responsable de otro movimiento ocular. Por ejemplo, este controla el movimiento oblicuo superior del ojo, permitiendo que miremos hacia abajo y hacia adentro. Y se ve en funcionamiento, por ejemplo, cuando leemos un libro, este nervio ayuda a enfocar correctamente las palabras a pesar del movimiento de nuestros ojos. Le sigue el nervio abducente, que es el sexto par, que es responsable de otro movimiento ocular. Este, en cambio, nos permite mirar hacia los costados. Por ejemplo, si miramos hacia la izquierda, para ver algo, el nervio abducente activa el músculo recto lateral del ojo para permitir el movimiento. Le sigue el nervio accesorio, que es el onceavo par, y este permite, en cambio, que giremos la cabeza hacia un lado o que podamos levantar los hombros. Entonces, este nervio interviene, por ejemplo, cuando sentimos o cuando tiritamos por el frío y se mueven nuestros hombros. Y por último está el nervio hipogloso, que es el doceavo par, y este está relacionado con el movimiento de la lengua. Por ejemplo, cuando hablamos, este nervio moviliza los músculos para mover la lengua adecuadamente. Y en la última categoría se encuentran los nervios mixtos, que son aquellos que tienen tanto fibras sensibles como motoras. Y aquí entran cuatro nervios, empezando con el trigémino, que es el quinto par, que está dividido en tres ramas, que llevan tanto información de la cara al cerebro y las motoras que permiten el movimiento de masticación. Por ejemplo, el trigémino envía las señales, sensoriales cuando algo nos hormiguea en la cara o sentimos dolor o frío, y las ramas motoras tienen que ver con el movimiento de masticación. Le sigue el nervio facial, que es el séptimo par, que es responsable
del movimiento facial como tal. Por ejemplo, hace posible que sonriamos o que frunzamos el ceño, pues interviene en todos los músculos necesarios para lograr estos movimientos, además de permitirnos la sensibilidad en el rostro. Le sigue el nervio glosofaringio, que es el noveno par. Este, en cambio, interviene con la función sensorial del gusto y las motoras de la deglución. Por ejemplo, este nervio interviene en el reflejo de la tos y permite tener la sensación de sabores en un tercio posterior de la lengua. Y por último está el nervio vago, que es el décimo par, que en cambio controla los órganos internos del cerebro y a su vez las funciones de motoras de los órganos involuntarios. Por ejemplo, interviene en la frecuencia cardíaca y la digestión. Ahora, una mnemotecnia que me ha ayudado mucho a memorizar los 12 pares craneales es un oso gea olas y toma té abundante mientras festejamos viendo gente valiente, amena y habladora. Como se puede ver, cada palabra en mayúscula y en negritas empieza con la misma inicial que un nervio craneal. Y de esa forma se puede identificar claramente o recordar eh, qué nervio sigue y a cuál estamos haciendo alusión. Ahora hablemos de los nervios espinales. Los nervios espinales son 31 pares que emergen desde la médula espinal. Estos nervios salen directamente desde la columna a través de los espacios intervertebrales y son cruciales para transmitir información entre el cuerpo y el sistema nervioso central. Pues, y además son nervios mixtos porque tienen tanto información sensorial como motora. Manejan señales aferentes y eferentes. Aferentes del cuerpo al cerebro y eferentes desde órdenes desde el cerebro hasta el cuerpo. Y se clasifican de acuerdo a su lugar en la columna vertebral. Como se ve en la imagen, tenemos cervicales, torácicos, lumbares, sacros y cocigios. Hablemos de los cervicales. Son 8, van desde la C1 a la C8. Estos nervios cervicales transmiten información sensorial de la piel, los músculos y las articulaciones del cuello, hombros y los brazos, hasta el sistema nervioso central y permiten el movimiento de las áreas, de esas mismas áreas. Por ejemplo, nos ayudan a movilizar la cabeza, el cuello, los hombros y los antebrazos. Por ejemplo, cuando hacemos fuerza al levantar un objeto, viene la fuerza o la orden desde los nervios de las cervicales. Le siguen los nervios torácicos que van de la T1 a la T2. Estos nervios también son sensoriales al permitir la sensación de la piel, los músculos y los órganos en la región torácica. Intervienen también al sentir tacto, dolor o sensación térmica. Ahora, es motora también porque tiene que ver con eh, la expansión del tórax durante la inhalación y exhalación. Le siguen los nervios lumbares que van de la L1 a la L5, además de también transmitir actividad sensorial, información sensorial, también, también permite el movimiento de los músculos inferiores del cuerpo, incluyendo nuestras caderas y las piernas. Por ejemplo, es lo que nos permite correr o caminar y hacer cualquier movimiento en estas áreas. Le siguen los nervios del sacro que van de la S1 a S5, que también intervienen en la sensación sensorial de estas áreas, es decir, de la zona pélvica, incluyendo las nalgas, parte de los muslos y las piernas, además de los pies. Y es motora porque también permite estos movimientos. Y un ejemplo de funcionamiento, en cambio, es cuando sentimos la necesidad urgente de ir al baño. Estos nervios envían señales desde la vejiga hasta el cerebro. Y por último está el par cosigio, que es un solo par, que son responsables también del tacto y del dolor en esa área, en la parte final de la columna. Y, por ejemplo, nos ayuda a sentir incomodidad cuando tenemos demasiado tiempo sentados. Hoy hemos aprendido sobre los nervios craneales y espinales y su importancia entre la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, así como en sus funciones específicas. Y estos nervios nos permiten
cumplir con nuestras acciones cotidianas. Están controladas por un mecanismo tan interesante e ingenioso. Así que ha sido algo muy bonito explicar esta parte. Gracias a todos por acompañarme. Hasta la próxima.